No, mi nombre es Diana Marcela Mayorga Villarreal y yo les voy a hablar sobre la necrólisis epidérmica tóxica. Bueno, entonces la necrólisis epidérmica tóxica o también llamada síndrome de Lyell es una reacción cutánea adversa de tipo inmunológico debido pues a la administración de un fármaco. Entonces se va a caracterizar porque va a haber una necrosis. Después de la necrosis lo que va a pasar es que va a haber un desprendimiento de la epidermis. Entonces, pues debido a esa reacción del fármaco, los pacientes que la presentan, pues van a llegar con unas complicaciones similares a los pacientes que vienen por unas quemaduras severas. Bueno, entonces hay que saber diferenciar una necrólisis epidérmica tóxica de un síndrome de Stevens-Johnson y del eritema exudativo multiforme. ¿Por qué? Porque todas ellas forman parte de un mismo espectro de enfermedad, ya que son reacciones de hipersensibilidad cutáneas graves. Entonces, algunos fármacos que se van a relacionar van a ser las sulfas, los anticonvulsivos y los antibióticos, pues más que todo son las causas más frecuentes. Bueno, entonces la diferencia es que en el síndrome de Stevens-Johnson va a tener una afectación menos del 10% de la superficie corporal, mientras que la necrólisis afecta más del 30% de la superficie corporal. Otra cosa en la que se diferencian es que aquí en este síndrome de Johnson vamos a tener unas erupciones de mucosas, vamos a tener lesiones ampollosas, unas máculas purpúricas generalizadas y planas, y lo característico es que estas lesiones van a tender como a una simetría y van a tener también el signo de desprendimiento de Nikolsky positivo. Bueno, entonces otra de las diferencias va a ser el eritema exudativo multiforme, en el cual a pesar de que, incluye casos posinfección, va a presentar una baja mortalidad y una baja morbilidad. Y esto también se va a relacionar con la exposición a los fármacos. Bueno, entonces como hemos visto en comparación con las otras dos reacciones cutáneas graves, la necrólisis es la forma más grave del espectro de enfermedad. ¿Por qué? Porque va a presentar una incidencia de 0.4 a 1.9 por millón de habitantes al año. Y la mortalidad se relaciona alrededor, pues está alrededor del 30%, en los niños va a estar del 7.5% y en los adultos va a estar del 20 al 25%, aunque van a tender como, hay baja mortalidad siempre y cuando se dé un tratamiento temprano. Bueno, entonces en la primera imagen vemos el síndrome Stevens-Johnson y en la segunda está lo que es el eritema exudativo multiforme. Bueno, entonces vamos a tener, pues ya les di más la diferencia entre el síndrome Stevens-Johnson, que va a tener un desprendimiento, me va a estar afectando la superficie corporal menos del 10%. En cambio, la necrólisis vamos a tener que más del 30% se está, como tal, hay un desprendimiento en la superficie corporal. Entonces, aquí vemos cómo cómo se da ese desprendimiento de la epidermis, se está apreciando esa pérdida de epitelio en las dos imágenes. Bueno, entonces la fisiopatología, toda ella va a consistir pues en la necrosis. Luego la necrosis, pues ya sabemos que viene lo que es el desprendimiento de la epidermis. Bueno, y eso es por qué. Y resulta que esto se debe a que va a haber una apoptosis de queratinocitos inducidas por un mecanismo inmune o incluso por un componente genético. El componente genético va a ser por el fenotipo del antígeno HLA-B12. Listo, entonces resulta que los inductores de esa apoptosis de los queratinocitos van a ser los linfocitos TCD8, las células citotóxicas y las células natural killer. Bueno, entonces resulta que los linfocitos TCD8 se han identificado como los mediadores más importantes de la formación de las ampollas. Entonces, hay hallazgos recientes que dicen que hay una proteína que es la granulosina, que es liberada por las células T citotóxicas y por la natural killer, que ellas pueden participar en la muerte del queratinocito. O sea, que digamos, si hay una mayor concentración de granulosina en el líquido de las ampollas, pues eso se va a correlacionar pues con una gravedad de la enfermedad. Bueno, entonces continuando,
tenemos los mecanismos en la patogenia, esos mecanismos pues vamos a tener que primero que todo va a ser una reacción de hipersensibilidad retardada tipo 4. Es una citotoxicidad contra los queratinocitos mediada por alguna sustancia linfocítica. Tenemos la reacción citotóxica tipo 2 y la necrólisis no mediada inmunológicamente. Entonces, primero vamos a tener una pérdida cutánea extensa. Como hay una pérdida cutánea extensa es porque pues, va a haber una pérdida masiva de fluidos. El paciente entonces puede presentar un fracaso renal, alteraciones electrolíticos. Puede ser un paciente que presente alguna hipotensión, algún shock. Y entonces, como, como hay una pérdida en la función de las barreras a las infecciones, entonces el paciente pues va a ser más susceptible a la colonización de los microorganismos, me puede llevar a desarrollar una infección o a una sepsis. Como segundo, vamos a tener lo que es la respuesta inflamatoria local, que esa respuesta inflamatoria se va a asociar con la liberación de citocinas a la circulación y a una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces el paciente aquí va a tener taquicardia, taquinea, fiebre, leucocitosis e incluso puede tener un riesgo de tener una disfunción de órganos. Bueno, tercero está lo que es la afectación a nivel de la mucosa orofaringea y bronquial, que va a conducir a la formación de unos restos epiteliales. Entonces el paciente va a tener disfagia, una dificultad para poder eliminar las secreciones y además el paciente hasta puede presentar una insuficiencia respiratoria aguda en la cual requiera un soporte ventilatorio. Entonces aquí vemos en sí los medicamentos, entonces los de riesgo alto confirmado hasta la neviparina, la motrigina, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, clotrimazol, la sulfasalacina. Riesgo potencial está las corticoides, el ácido acetilsalicílico, tramadol, nimesulí. Entonces, como ya les dije, los principales va a ser las sulfas, los anticonvulsivos y los antibióticos. Pero resulta que hay casos en los que no son provocados por fármacos, sino que son provocados por infecciones como el Mycoplasma pneumoniae, por vacunación o en la enfermedad de injerto versus el huésped. Y también se va a asociar a la inmunosupresión, es decir, pacientes que vengan con algún trasplante, que tengan una infección por VIH o que tengan, digamos, un tumor o un cáncer también. Y hay que recordar que la sepsis, cuando se complica, me lleva a una falla multiorgánica. Entonces, esto es una causa común de muerte. Bueno, resulta que hay, como tal, recientemente se ha desarrollado una escala SCORE que permite pues evaluar a sí mismo la gravedad y predecir la mortalidad, la necrólisis. Entonces esos factores pronósticos va a ser un paciente con una edad mayor de 40 años que tenga pues una taquicardia, más de 120 latidos por minuto, un diagnóstico de malignidad, un desprendimiento epidérmico más del 10% de la superficie corporal y pues obviamente va a tener unas alteraciones electrolíticas. Bueno, entonces las manifestaciones clínicas se van a dividir en tres fases. Tenemos la fase prodrómica, en la cual va a haber una afectación cutánea, que esa afectación va a ser precedida por unas manifestaciones sistémicas como fiebre, tos, rinorrea, malestar general. Entonces, esta fase va a durar alrededor de 48 a 72 horas o se puede hasta pues, prolongar. Y después de esto van a comenzar los signos en las membranas mucosas a nivel de los ojos, de la nariz y de los genitales en el 90% de los casos. Luego sigue un periodo de necrólisis. En ese periodo va a aparecer un exantema macular doloroso de forma súbita, entonces el paciente va a tener la sensación de quemazón y estas erupciones se van a empezar a distribuir en la cara y parte superior del tronco, pero siempre respetando el cuero cabelludo. Entonces aquí se va a desprender al mínimo roce o con la presión digital se desprende. Entonces es lo que me da el signo de Nikolsky positivo. Y tenemos el periodo de reepitelización que se va a prolongar entre 1 a 3 semanas. Aquí van a haber hiper o hipopigmentaciones
las uñas se van a caer con frecuencia, entonces al crecer nuevamente las uñas, pero ya vienen con deformidades o incluso no vuelven a aparecer. Bueno, entonces aquí en la imagen A vamos a ver que hay una afectación a nivel de la mucosa oral y labial. En la imagen B vamos a ver que tiene como un tratamiento de soporte que son con láminas de BioBrand, la cual consiste en hacer una cobertura de la zona afectada para poder disminuir esa pérdida de fluidos y de calor. En la imagen C vemos esa afectación de la superficie ocular y en la imagen D pues el tratamiento con la membrana amniótica como tal. Bueno, entonces en cuanto a la histología, resulta que aquí histológicamente se van a mostrar pues obviamente esa apoptosis generalizada de los queratinocitos y de la necrosis celular. Además va a haber un infiltrado mononuclear de eosinófilos como tal. Entonces el diagnóstico pues es un poco obvio por el aspecto inicial de las lesiones y pues obviamente por todo el síndrome clínico. Bueno, entonces tenemos lo que es el tratamiento. Resulta que el tratamiento hay que ponernos en contexto, si es por si se está dando una pérdida cutánea y si además de tener la pérdida cutánea se está asociando con cambios sistémicos. Entonces, si es así, entonces su tratamiento debe realizarse en unas unidades de grandes quemados para así garantizar el acceso venoso, si se debe, toca buscar si el paciente tiene la necesidad pues, de hacer una intubación y asimismo monitorizar los signos vitales. Bueno, entonces resulta que también tenemos lo que es el tratamiento inmunosupresor. Entonces yo en todas las literaturas que revisé encontré de que puede utilizarse la ciclosporina, pues es la que se ha demostrado más eficacia y que su uso se va a basar en ese reconocimiento del papel de la granulosina en la apoptosis de los queratinocitos. Entonces va a ser una dosis de 4 miligramos por kilogramos al día, vía oral repartido en 2 dosis con una duración no más de 4 semanas. Bueno, resulta que también vamos a tener lo que es la plasmaferesis, que este tratamiento consiste en eliminar el fármaco, eliminar sus metabolitos y asimismo los mediadores citotóxicos de la sangre. También se han encontrado otros tratamientos como la inmunoglobulina intravenosa, una terapia temprana con corticoides, aunque esa terapia temprana con corticoides aún no se han demostrado estudios en donde se demuestra que tiene una mejor eficacia que la ciclosporina A. Bueno, resulta que pues aquí vamos a tener el tratamiento según las manifestaciones clínicas, pero pues como les dije, hay que mirar si se está afectando, si el sistema, si el paciente tiene, digamos, alguna inestabilidad hemodinámica, porque si es así, entonces ya tiene que ser evaluado por un equipo interdisciplinario compuesto por especialistas en cuidados intensivos, cirugía plástica, dermatología y hasta oftalmología. Bueno, y esta es la bibliografía y bueno, muchas gracias.